Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda nuevamente reunirnos en esta semana para poder tocar la lección número 2, en la cual estaremos hablando de Cristo como el modelo de mansedumbre. Y cuando hablamos de este interesante tema, presentamos un detalle bien importante que debe estar siempre claro en nosotros, los que vamos a estar atendiendo la congregación en el estudio de las Sagradas Escrituras, porque cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de docilidad y que esa docilidad también indica que es una muestra de el carácter. Y cuando se muestra esa docilidad, se puede ver que hay una intencionalidad que también se manifiesta con el trato. Por lo tanto, ese estado de mansedumbre también trae una suavidad en la relación interpersonal, y esto lo vamos a ver en la persona de Jesucristo en dos documentos de las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver en el evangelista Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 y 30, y vamos a ver que el apóstol Pablo presenta a la carta de los Filipenses en el capítulo 2, versículos 3 al 11. El pensamiento central dice: en medio de un mundo que glorifica el ego, los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. Y esto es interesante porque estamos viviendo en un tiempo donde ahora la sociedad, si pudiéramos decirlo de esta manera, vive más enfocada en sí misma. En otras palabras, yo soy importante más que sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que la sociedad dice. Entonces, vamos a ver que mediante este tipo de mentalidad asumimos una postura de carácter egoísta, y vamos a ver que vamos a desprendernos de las necesidades legítimas que puedan tener los demás. Pero entonces encontramos en las Sagradas Escrituras que cuando habla de que el mundo se glorifica mediante el ego, que quiere decir mediante el yo, mi necesidad, mi prioridad, yo soy el marco de importancia, vemos entonces que el llamado para los que siguen a Cristo es asumir la postura de Jesucristo con actitud de docilidad, de suavidad y sobre todo de humildad en medio de un mundo en tanto desafío que vemos de esta manera. Por lo tanto, queremos entonces enfatizar que cuando hablamos de este aspecto, entiéndase, de la mansedumbre, que hemos dado una definición de una manera básica, estamos hablando de esa docilidad, de esa suavidad que se muestra en el carácter. Vemos entonces que Jesucristo constituyó ser el ejemplo primario para que la iglesia entonces lo imite cuando cada creyente permite que la persona del Espíritu Santo realice la obra redentora a través de la conducta. Es por eso que entonces, cuando hablamos de la humildad, quiere decir que es una cualidad que va a resaltar en la vida del individuo, y entiéndase, el creyente, en la cual entonces deja de atender sus identificadas necesidades, acomodándose a las necesidades de otros para incomodarse en su necesidad, y es donde va a demostrar lo que nosotros definimos como el amor de Dios. El enfoque en la clase presenta una serie de objetivos. Vamos a estar hablando de cómo describir la humildad y mansedumbre de Cristo. Vamos a estar interiorizando el carácter que corresponde a los verdaderos discípulos de Jesús,
y vamos a modelar la conducta que es propia de quienes profesan la fe en Cristo. Por lo tanto, teniendo esto claro, vemos que entonces el texto áureo nos lleva a lo siguiente, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta expresión, si se lee de una manera en la cual no la evaluamos, podemos ver que se está hablando de una forma donde se resalta el mismo Jesús, pero aquí Jesús lo que está queriendo enfatizar es que dice que sobre todas las cosas aprended de mí, imítenme a mí. Y cuando dice soy manso, esta parte de soy que indica esa internalidad de mi vida la he puesto en las manos del Padre para cumplir su propósito, en la cual comienzo a comprender que para poder agradar a Dios no se trata de mí, se trata de Dios. Es por eso que entonces ese acto de mansedumbre me lleva entonces a echar la ambición a un lado, me lleva entonces a comportarme de acuerdo a la demanda que ha puesto el Padre. Por lo tanto, esto que yo he recibido de parte de Dios, yo quiero que ustedes también lo imiten, porque van a encontrar, cuando dice aquí descanso para vuestras almas, quiere decir también un alto grado de complacencia, en la cual indica que eso es lo que Dios demanda de aquellos que quieren seguirle. Por eso es que aquellos que son denominados siervos de Cristo, el concepto de servidumbre es uno que implica, escuche bien, poco prestigio, poco respeto, poco honor. Por lo tanto, quiere decir que no vamos a ser en cierta medida bien apreciados ante los ojos del mundo, pero sí somos baluarte ante los ojos de Dios. Por lo tanto, llevad mi yugo. Y este yugo quiere decir una carga en cuanto a la necesidad que hay en el mundo del amor de Dios sobre aquellos que necesitan tener una experiencia con el Dios del cielo, y solamente se puede alcanzar cuando nosotros servimos con un corazón humilde y sobre todo lleno de la mansedumbre que solo la persona del Espíritu Santo puede producir en aquellos que están dispuestos a seguir los pasos del Maestro. Bien, vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos a estar leyendo dos libros y vamos a estar viendo aquí cómo estas lecturas van a ayudarnos a nosotros a poder tener una visión más clara de lo que queremos presentar. Dice Mateo en la lectura del capítulo 11, versículo 28 hasta el 30, dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El apóstol Pablo, en la carta a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al 11, decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego de haber hecho lectura de estos pasajes, vamos a notar una serie de aspectos importantes, y es que vamos a hablar de tres áreas. Vamos a hablar de Cristo, que nos invita a imitar una postura de mansedumbre y humildad. Por lo tanto, vamos a ir a Cristo y vamos a ser discípulos, a cual podemos entonces seguirle, obedecerle, y vamos a poder encontrar mediante una relación con él descanso espiritual. Y eso lo vamos a ver entre los versículos 28 al 30 del capítulo 11 de Mateo. Pero también vamos a estar hablando de cómo el cristiano debe aprender de la mansedumbre y de la humildad de Cristo dentro de esos versículos. Otra cosa que queremos también dar a enfatizar es que en este análisis hay un aspecto importante en cuanto a lo que es la vanagloria, que es contraria al carácter de los discípulos de Cristo. Y esto se hace bien interesante cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, lo hace de manera de énfasis entre los versículos 3 al 7, donde dice cómo dejar la vanagloria incluye considerar a otros como superiores. Eso es una parte bastante demandante, porque siempre nosotros tenemos la tendencia de ponernos primero. Entonces vamos a estar hablando de cómo el cristiano también debe despojarse de sí mismo, como lo hizo el mismo Jesús. Y vamos a ver como tercera parte entre los versículos 8 al 11 cómo Cristo se humilla hasta la muerte y luego es exaltado hasta lo sumo. Entonces vamos a notar entre los versículos 8 y 11 cómo Cristo fue humilde, cómo se manifestó en obediencia, soportando la muerte en cruz, y vamos a ver cómo Cristo se humilla y ahora tiene un nombre que resalta, en la cual es sobre todo nombre. Tomando en consideración estos aspectos ya señalados, podemos decir a manera de introducción que la sociedad en la cual nosotros vivimos da gloria al ego. En ella, el portar lo que se llama un carácter humilde parece ser una manifestación más bien de debilidad, no constituye ser una virtud. Entonces podemos notar que abundan hombres que son amadores de sí mismos, como dice la Escritura, avaros, vanagloriosos, soberbios. Entonces vamos a ver que la iglesia no ha escapado de ese peligro y de tal desviación. Y vamos a notar que este tipo de conducta constituye ser algo contrario a la demanda del mismo maestro para aquellos que le siguen. Por lo tanto, es por eso que hay un imperativo en la cual nosotros tratemos en esta clase enfocar cuál es el correcto carácter del creyente, en donde la humildad es el ingrediente fundamental para nosotros agradar a Dios y ser instrumentos en la vida de un mundo egolátrico. Es por eso que la Biblia nos entrega el testimonio de muchos hombres y mujeres que mostraron lo que se llama el carácter humilde delante de Dios. Nosotros podemos buscar desde el Antiguo Testamento a Moisés, quien llegó a ser un hombre manso y que había sobre la tierra en aquel periodo de tiempo, y vemos cómo Dios trabajó con su vida, en la cual lo utiliza como caudillo para sacar a un pueblo hebreo, y en el desierto le da
una identidad convirtiéndolo en nación. Pero tenía que haber un hombre que entonces estuviera dispuesto a entrar en un proceso de liderazgo espiritual. Y cuando hablamos de un liderazgo espiritual no lo decimos de una manera mística, lo estamos diciendo de una manera en un acto de obediencia al que lo había llamado. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos revela a Cristo como un modelo perfecto de humildad, donde también, siendo Dios, estuvo dispuesto a venir al mundo que está manifestándose Él, lo que nosotros llamamos en carne, y ser obediente hasta la muerte para cumplir el propósito redentor y poder entonces librar al ser humano de la condenación eterna mediante el reconocimiento de su obra redentora. Es por eso que una regla fundamental para los seguidores de Cristo es el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, debe caminar por las demandas que él ya ha declarado en la Escritura, que constituyen ser exactas, constituyen ser efectivas, constituyen ser absolutas para dar una diferencia ante un mundo egolátrico. Entonces, por eso los siervos de Cristo que encontramos en las Escrituras nos ayudan a nosotros ver no cómo ellos pudieron vencer, sino cómo ellos también nos muestran la importancia de cómo aprender a depender de una relación con Cristo a través de la persona del Espíritu Santo. Y ahí notamos una conducta de sencillez, una conducta de mansedumbre, como muestran la vida de muchos de ellos, desde los discípulos después de la experiencia de Pentecostés, luego de la transformación del apóstol Pablo, luego de la forma en que Dios trabajó con el evangelista Pedro en su ministerio y así con otros hombres que jugaron un papel fundamental en el proceso de expansión. Entonces encontramos que es lo que Dios ha establecido que debe estar integrado en nuestra vida. Entonces comprendemos que en este proceso se requiere una actitud de discipulado en la cual se debe presentar un acto de humildad, que quiere decir una disposición de entrar en una obediencia, porque la humildad es una virtud que brota única y exclusivamente cuando se establece una relación con Cristo a través de la persona del Espíritu Santo. Y cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo comienza entonces a vivir en la vida de este creyente, produciendo frutos al nuevo creyente, y lo hace porque entonces este individuo ha decidido que el Espíritu Santo dirija su vida. Por lo tanto, vamos a ver que al permitir que el Espíritu Santo trabaje en la vida del creyente, comienzan entonces las virtudes espirituales como la mansedumbre, la humildad, a hacerse patente en la conducta. Es por eso que sabemos que una de las características del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, y por lo tanto el ser humilde no es lo que se llama una asignatura que aprendemos de carácter mental, sino que es un proyecto y modo de vida que solamente el Espíritu Santo produce. Y como habíamos señalado anteriormente en los análisis de lectura, cuando se dice que Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y su humildad, lo podemos ver como lo habíamos relatado en los versículos 28 al 30, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y cuando analizamos esto, podemos ver que el tipo de descanso que Cristo promete a solo aquellos que vienen a Él.
Este estado, entiéndase bien, es algo que se recibe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando se habla de descansar, quiere decir un reposo y también habla de un reposo espiritual y hasta literal, de manera viva en la experiencia del creyente. Y es una cosa que permanece constantemente, no en pese a las circunstancias. Y cuando habla de manso, que es donde se identifica el carácter gentil, el carácter humilde, que es una raíz que significa apacible y significa pacífico. Es por eso que en la porción que acabamos de leer podemos notar que la palabra de Dios tiene un contenido que refleja una serie de enseñanzas. La primera es que el versículo 28 deja claro la gran invitación de Jesús sobre una oferta de descanso para los que vienen a Él. Cuando dice venir, no es un acercamiento físico, sino es uno relacional. Cuando comparamos estos versículos con lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 6, versículo 35, nos vamos a dar cuenta que el venir a Cristo equivale a creer en Él. Por lo tanto, debemos entender que el tipo de fe no es uno de acto accidental, es uno de acto con propósito. También debemos de entender que Dios ha demostrado ese amor y lo quiere entonces plasmar en la vida de aquellos que han decidido confiar en Él. Otro aspecto es que en el versículo 28 se delinea a quien le hace Jesús la invitación. Escuche bien, de venir a Él. Son los que están trabajados, los que están cargados. Y está una alusión a aquellos que están aturdidos por las dificultades de la vida, por los afanes. Entonces, cuando dice aquí esta expresión, de donde el mismo Evangelio de Mateo ayuda a entender, que revela que los líderes religiosos en aquel tiempo estaban llevando a los que le escuchaban cargas pesadas sobre los hombres de estos que escuchaban y se le hacían a estos difíciles de llevar. Por lo tanto, era una forma de tenerlos bajo control. Por lo tanto, la religiosidad, como lo es lo que podemos llamar eh, lo que es el moralismo, que también hoy se conoce como el legalismo, que es atribuirle efectos de santidad a cosas que no lo son. Eso es algo que ya se veía desde el tiempo de el ministerio de Jesús en la conducta de los líderes religiosos. Entonces, así que una de las causas porque las personas estaban trabajadas y estaban cargadas, era debido a los ritos y reglamentos religiosos como métodos para obtener el agrado de Dios. Y es por eso que Jesús rompe los esquemas. Nosotros recibimos la gracia de Dios no por méritos alcanzados, sino por el amor de Dios de manera incondicional. Por lo tanto, yo no tengo que darle efectos de santidad a nada, entiéndase vestimenta, entiéndase a actos ritualistas, porque Cristo lo hizo patente demostrando que Él mismo, encarnándose, quiso reflejar en la intención del amor inmesurable de Dios, dejando saber que Él ama al ser humano y desea que éste pueda recibir redención cuando éste entra en vida de obediencia y resultado de esa obediencia es una vida moral. No es una vida moral para adquirir salvación o redención. Ya la salvación y la redención es adquirida y como acto de esa acción de parte de Dios es un acto de parte nuestra demostrar una gratitud mediante frutos de arrepentimiento
como dice la Escritura. Es por eso que los creyentes tenemos que agradecer al Señor que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar en temor. En Cristo dice la Escritura que hemos recibido el espíritu de adopción, por la cual nosotros hablamos con Él con sinceridad, hablamos con Él con confianza. Por eso es que el término que se usa en Romanos 8:15 es Abba Padre. Es un término de acercamiento, de confianza, como los tienen los padres con sus hijos. Ahora, el Señor, a los que vengan a Él desde esa condición religiosa y pecaminosa, es muy preciosa. A ellos les promete que los hará descansar. Y por eso el descanso del Señor provee lo que se llama esa certidumbre, confianza, seguridad. ¿Por qué? Porque entonces hay un entendimiento de que a través de una relación con Él, mediante una disposición del corazón de querer obedecerle en cuanto a lo que Él demanda en nuestra vida moral, en una dejando resaltar su amor a través de nosotros para el que tiene necesidad, vamos a encontrar la plena complacencia. Es por eso que entonces experimentamos la paz interior. Y esa paz interna constituye ser el producto de la paz que Dios hace que se experimente cuando somos justificados por la fe. Por eso los creyentes que han experimentado el descanso de Cristo deben entonces conducirse con un temor santo, un temor reverencial, en la cual reflejan a través de la conducta a un mundo que necesita milagro para ser redimidos con Cristo, obrando a través de la vida de aquellos que han aprendido a descansar en Cristo. El otro aspecto de la lectura que acabamos de hacer es en los versículos 29 y 30, donde se puede ver en los versículos 29 cómo aprendemos lo fundamental de nuestra fe. Lo primero, que la fe en Cristo constituye en un yugo entre él y el creyente, una conexión. Y aquel término yugo no es un término negativo, sino en un término de enlace, de vínculo relacional. Entonces, desde el punto de vista de los maestros judíos, un yugo representa lo que se llama la suma de todas las obligaciones, que es una persona debe asumir. Por lo tanto, bajo la ley, ese yugo equivalía a una estricta observancia de todas las reglas, de los mandamientos escritos, como lo tenían la Torá, que por regular nosotros entendemos cuando hablamos de la Torá en la mentalidad del pueblo judío, eran los primeros 5 libros de la Biblia donde estaba la ley mosaica. Pero cuando Cristo usa aquí la expresión mi yugo, se refiere a absolutamente algo opuesto. Es un yugo que representa fe absoluta en Él como medio para hallar salvación. Así que el que cree en Él para salvación ha obedecido la invitación de llevar su yugo. Ese yugo de observancia, de mandamientos que la declaran. Por lo tanto, podemos notar también que debemos tener en Cristo el modelo de mansedumbre y humildad. En Mateo 5:5 Jesús enseñó una bienaventuranza sobre los mansos al decir que ellos recibirían tierra por heredad. Entonces podemos ver en verdad quien viene a Cristo encuentra descanso y entrega su propio camino en las manos de Él. Por lo tanto, no solamente Jesús dijo que Él es manso, sino también dijo ser humilde de corazón. Sabemos que el sinónimo principal de la palabra manso es precisamente eso, humilde. El apóstol Pedro, en la primera carta, cuando le escribe a los de la iglesia de Asia Menor, en el capítulo 5, versículo 5, utiliza la expresión, la palabra ordena que nos revistamos de humildad. Aprendamos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la actitud correcta de un seguidor de Cristo incluye tener un corazón humilde como el del maestro. Entonces, vemos en el versículo 29 que hay una especie de paralelo con el versículo 28. Hallamos
en este análisis de estos versículos, porque Cristo ofrece descanso al alma de quienes vienen a Él. Es un descanso hallado en el mismo acto de fe en Él. Y con esto recuerda el hecho de que Cristo es nuestro reposo, como dice Hebreos 4:3. Y estamos relacionados con esto a la verdad del versículo 30, cuando dice que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Y seguramente la sencilla confianza en Cristo como Salvador resulta ser placentera al creyente que decide vivir en fidelidad con Él. Entonces, esa fe depositada totalmente en Él produce paz, gozo al alma y una conducta piadosa y un sentir de gratitud con sus consecuentes en una bendición semejante en la vida del creyente. Ahora, otro aspecto que vamos a tomar en consideración son los aspectos de la vanagloria, que constituyen ser contrarias al carácter de los discípulos que siguen a Cristo. Y eso lo podemos notar en la carta del apóstol Pablo a los de Filipo, cuando lo dice en el versículo 3 al 7, dice, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando vemos esta declaración del apóstol Pablo, vamos a notar que la humildad, como habíamos señalado, es una especie de humillación de la mente, una modestia que viene de un sentido en la cual hay una disposición de querer ser dirigido. Y cuando dice aferrarse, estamos hablando de querer apoderarnos, de querer arrebatar, pero entonces en un término hacia Cristo. Ahora bien, fíjense lo que dicen los versículos 3 y 4 a manera de interpretación. En el versículo 3 se reclama lo que se llama la unidad en Cristo, para la cual los discípulos deben evitar la contienda, la vanagloria, hacer las obras de Dios de manera contenciosa constituye ser contrario a los principios del Evangelio. Es por eso que el apóstol enseña que ellos y la iglesia de Dios no tenían las costumbres de contender. Por lo tanto, eso debe ser nuestra misma actitud humilde en la comunidad de fe, también conocida como la familia de Dios. Y mucho más peligroso es la contienda cuando existe vanagloria en el corazón de los creyentes. El apóstol Pablo también admite con dolor que algunos predican a Cristo por contención y jamás debemos proceder de esta manera. Otro aspecto es que el versículo 3 enseña cuál es el remedio para evitar la contención y la vanagloria al servir a Dios. El apóstol enseña que debemos hacer todo con humildad y que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Y eso es importante porque somos servidores. Y acuérdense que ahorita mencionamos que cuando nosotros vamos a servir, y esta posición de siervo significa en la cual en algunos casos va a haber poco respeto, poco servicio y poco honor. Esto no quiere decir que vamos a permitir que donde quiera que vamos nos falten el respeto. No, lo que está refiriéndose es algo en la cual muchos de nosotros vamos a estar pasando por la ruta del anonimato constantemente. Es por eso que la humildad de la que habla el apóstol Pablo viene al hombre por gracia divina y está relacionada con un corazón tierno, con la bondad y mansedumbre de un discípulo de Jesucristo. Y tal humildad se pone de manifiesto cuando el amor fraternal entre los santos es puesto en práctica. Entonces, esto es lo que hace que nosotros como iglesia
demostremos entonces la mansedumbre y la humildad que Cristo también reflejó. En el versículo 4 se hace un énfasis en la cual se expresa que un hermano que no se ocupe solamente de lo suyo propio, sino también que mire por el bien de los demás. Es por eso que un ejemplo de humildad semejante fue el que expresaron los hermanos de Macedonia y los de Acaya. Y estos estuvieron bien en hacer una ofrenda para ayudar a los pobres en la iglesia en Jerusalén. Eso usted lo puede buscar en la escritura, en el documento que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 26 de Romanos. Otro ejemplo supremo de este enfoque de amor humilde lo hallamos en nuestro Señor, que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza, dice, fuésemos enriquecidos. Lo dijo el apóstol Pablo a los de Corintio en su segundo documento, en el capítulo 8, versículo 9, que es una actitud semejante en la cual debe reflejarse en la conducta de todos aquellos que proclamamos ser hijos de Dios. Entonces, los versículos 5 y 7 vemos que el cristiano también debe, y yo diría más bien tiene que despojarse de sí mismo como lo hizo Jesús. Esto vemos como en el versículo 5 al 7. Permítame hacer una revisión. ¿Por qué? Porque cuando dice vosotros, en este sentir que también hubo en Cristo Jesús, esto entonces nos deja saber aquí que la necesidad de un carácter humilde como el de Jesús, el Maestro, nos exhorta a tener un mismo enfoque respecto a la humildad. Aprendemos que solamente en Cristo es nuestro modelo de vida y debemos imitarlo. Y en estos tiempos actuales, hoy, que hay tanta apostasía, hay tanto orgullo vano, la iglesia debe recordar que nos llamamos cristianos, porque somos discípulos de Cristo, por lo cuanto se deja enfocar la fe en Jesucristo a través de nuestra conducta. Es por eso que el cristiano se hace estéril espiritualmente si su relación con Dios se debilita. Otro aspecto lo vemos en el versículo 6, cuando el apóstol Pablo ofrece un ejemplo de humildad del Señor, el cual nadie ha podido superar, para ofrecernos una idea de lo cual es nuestra meta en cuanto a la humildad. Mire, Pablo lo que hace es que presenta a Cristo como el modelo perfecto. Entonces dice primero que era en forma de Dios. Y cuando nos vemos ahí, cuando dice que era en forma de Dios, hace referencia a algo íntimo, esencial y permanente a la naturaleza y una persona, a una cosa. Y así es que entendemos a Cristo, que ha sido y continuará siempre siendo Dios por naturaleza. La palabra que enseña que él había o habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Es por eso que Cristo no es una mera manifestación de Dios, sino que es Dios mismo. Pero no se aferró a ello para poder venir a este mundo en forma humana y pagar el precio de nuestra redención, la muerte, y nunca debemos sentirnos tan superiores que vayamos a perder la disposición a servir en cualquier nivel en la obra del Señor. Y encontramos en el versículo 7 que nos enseña que Cristo estuvo, lo que decimos nosotros, dispuesto a despojarse. Y cuando dice despojarse a sí mismo, es una manifestación externa de su divinidad. Entendemos que significa un despojo cuando leemos en su oración donde le pidió al Padre que lo glorificara al lado suyo con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces, Pablo muestra que en ese despojo hizo entonces esta declaración haciéndose patente en la conducta. Por lo tanto, la forma de siervo y venir a ser semejante a los hombres es una demostración de ese amor inmesurable. Así que Jesús agregó a su divinidad una naturaleza humana con todas sus limitaciones
pero sin despojarse de su deidad. Eso es lo que nosotros conocemos como la unión hipostática. Y esto es lo que conocemos más bien como ese vaciamiento de Jesús. Él tuvo un cambio voluntario de forma, pero no del ser divino. Fue en esa condición humana que vino a servirnos. La palabra que mayormente se utiliza en el griego, y es esa kenosis, ese vaciamiento. Y esto ayuda a nosotros poder ver la disposición que tuvo el mismo Dios de desprenderse. Esa disposición tiene que haber en nosotros también, de despojarnos de toda vanagloria y asumir la conducta humilde de Dios. Entonces, vamos a ver cómo en la última parte, cuando Cristo se humilla hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo, lo vemos en los versículos 8 y 11, donde dice, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y haciendo lectura de estos versículos, podemos ver que el aspecto de obediencia, que significa más bien escuchar con atención, que implica ser sumiso, que habla de lo que es del acto de obedecer, viene bajo un estado de subordinación para conformarse con la autoridad del propósito del Padre. Entonces, cuando dice que confiese, es un término que equivale a reconocer, equivale a sentir, equivale a concordar y completamente alabar y comprometer. Es por eso que podemos notar que en los versículos 8 y 9, estos versículos llevan lo que se llama el final triunfante de la humillación de Cristo. Es por eso que cuando analizamos los versículos 8, encontramos un escalón de la humildad de Cristo en la condición de hombre, humillándose al hacerse obediente a la muerte de cruz. Entonces tenemos que entender que la expresión condición de hombre no significa idéntico a los hombres. Una de las diferencias de Jesús con todos los demás hombres es que él es sin pecado, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 9. Es por eso que la obediencia de parte del Señor fue manifestada en estar dispuesto a obedecer la voluntad del Padre en cuanto a nuestra redención. Entonces, esto llevó a someterse, y eso conllevó someterse de forma voluntaria hasta ser él entonces convirtiéndose en instrumento expiatorio para redimir la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz, un sometimiento humilde. Podemos ver también este acto. De ese mismo sometimiento humilde, Pedro testifica que cuando el Señor padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y para eso hay que estar lleno del Espíritu de Dios, para que en medio de la crisis lo que brote sea el amor de Dios. Entonces, podemos ver que para mostrarnos esta verdad, el apóstol Pablo dice que Cristo se redimió de la maldición de la ley. Entonces, allí se refiere a la maldición de morir en una cruz, hasta que tenemos una idea clara del ejemplo que el Señor nos dejó para que sigamos sus pisadas de mansedumbre y de humildad. En el versículo 9 parece más bien una especie de himno de victoria sobre la exaltación de Cristo que recibió del Padre, en la cual Dios exaltó
exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Y ahí vemos cómo Jesús cumplió el principio de que el que se humilla será enaltecido. Como hijos de Dios, nosotros debemos estar dispuestos a ofrecer alabanza al Hijo de Dios, pues Él merece nuestra gratitud, merece nuestro honor a causa del precio que pagó para salvarnos. Entonces tenemos que entender que el nombre sobre todo nombre que el Padre le entregó cuando ascendió no es propiamente el nombre de Jesús. Recordamos que Jesús fue el nombre que el ángel le dio a José para que le pusiera al niño al nacer, que constituye ser el nombre terrenal. Como veremos, usted va a notar que el nombre sobre todo nombre parece ser un título de señorío que el Hijo de Dios recibió del Padre al llegar de regreso a la gloria celestial luego de haber cumplido con su misión redentora. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Podemos ver que Cristo se humilló y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que el versículo 10 revela la intención del Padre al glorificar a su Hijo y su ideal eterno que fue el nombre de Jesús, y su acción hizo que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces notemos que el Padre le da un nombre supremo. El nombre de Jesús era común entre judíos, pero lo cual la Biblia menciona ese nombre atribuido también a otras personas. Además, escuche bien, de nuestro Señor, por ejemplo, Jesús llamado justo. Por lo tanto, vemos que en el versículo 10 de Filipenses nos será claro cuál es el nombre sobre todo nombre que Jesús recibió del Padre. Ese título de autoridad y de excelencia. Es por eso que la voluntad de Dios fue que ante ese nombre eminente se doble la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, para tener una idea más clara de este enaltecimiento del Padre entregó al Hijo. Debemos entonces hacer una lectura de lo que dice Apocalipsis 5, versículos 8 al 13, donde la corte celestial se postra y Juan oye a millones y millones decir a gran voz, acompañados por toda la creación, que el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, dar alabanza debido al nombre del Señor debe ser el sentir de todos aquellos que somos llamados discípulos de Cristo. Dios no nos ha llamado a vivir para nosotros mismos, sino para la gloria suya, la cual concluye glorificar, o mejor dicho, incluye, no concluye, incluye glorificar a su bendito Hijo. Entonces, en el versículo 11 se cierra y hace entender que Jesús tiene ahora un nombre eminente que el Padre le dio luego de morir por nosotros en la cruz. Es por eso que la crónica de Pablo nos entregó aquí, a través de la carta de los Filipenses, sobre la humillación y exaltación de Cristo. Lo que hace es que deja claro que ese nombre, sobre todo nombre, Cristo lo recibió como premio a su obediencia, como recompensa a su muerte en la cruz. Pablo concluye diciendo que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Estas 4 palabras constituyen el nombre o título honorífico dado a Jesús al ascender a la derecha del Padre. Cuando los creyentes confesamos a Jesucristo, Él es el Señor, el Kyrios, el propietario. No solo estamos pronunciando el nombre sobre todo nombre, sino que estamos contribuyendo a la gloria de nuestro Dios. Y debemos tener claro que una confesión de título supremo de Jesucristo no tuviera valor en el nombre que se llama nuevo nacimiento, al confesar que Jesucristo
es el Señor y debe corresponder a creer primeramente en que Él murió por nuestros pecados y que el Padre lo resucitó de los muertos, y esa fe y confesión dan lugar a la salvación. Y luego nuestra conducta diaria es la que debe ser el testimonio que en verdad Jesucristo el Señor da a nuestras vidas. Es por eso que a manera de resumen nosotros podemos decir que cuando usted y yo analicemos esto que hemos hablado, podemos encontrar que las palabras de Jesús sobre la humildad y la mansedumbre, vamos a quedar admirados de cuán alta es la meta que Dios tiene para los creyentes, que tenemos que decir como el apóstol Pablo que no pretendemos haberlo alcanzado, pero debemos trabajar en poder de reflejar a este mundo el carácter de nuestro Señor. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses habla sobre la humillación y exaltación de Cristo y requiere entonces que tengamos ese mismo sentir. Así que debemos imitar al Señor para que nuestra conducta sea también un reflejo de vida. Y como aprendimos en el análisis de esta lectura, la humildad no solamente testifica de Cristo al mundo, sino que ayuda a una relación sana entre los hermanos de la fe. Por lo tanto, en pro de guardar la unidad del Espíritu, debemos rebosar en esta virtud cristiana. Es por eso que Dios nunca dejará de recompensar la humildad. Así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo, el creyente que se humille delante del Señor hallará la gracia divina a su favor. Por eso que en la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esperamos que el análisis que le hemos presentado a ustedes les ayude a que puedan entonces desarrollar su clase de acuerdo a la necesidad de la congregación, de tal manera que puedan ser ministrados de acuerdo al propósito de Dios. Bendiciones a todos y será hasta la próxima.